Quiero comenzar, pues bueno, tengo el tema niñez, pastoral y pandemia. Quiero comenzar con este juego. No sé si es que logran ver en la cámara. Este juego, cuando yo era pequeña, se llamaba el juego del pescador. Se jugaba entre dos personas. Entonces, yo tengo este hilito y tenía mi compañero o compañera que con sus dedos volvía a mover y cada vez que hacíamos un movimiento, la figura cambiaba. Pueden buscar esto si no tienen en internet. Y quiero comenzar con este juego justamente porque la manera en la que los hilitos se articulaban es muy diferente cada vez que hay un movimiento y parecería que eso fue lo que nos pasó con la pandemia. Teníamos un escenario y de pronto algún movimiento hizo que nos encontremos en otro escenario y ese otro escenario requería otras habilidades y otros tipos de movimientos para poder pasar a un tercer escenario. Entonces, hablamos de niñez, hablamos de pandemia, hablamos de pastoral y también hablamos de escenarios. Y en esta tarde, pues una manera en la que yo quería abordar el tema de niñez y pandemia era pensando en las muchas maneras en las que la pandemia afectó a la niñez. Yo soy mamá, tengo dos niños, José Andrés y Mati, tienen 7 y 8 años y obviamente las maneras en las que la pandemia ha afectado a niños y niñas es enorme. Podríamos hablar de lo educativo, de la brecha que se abrió, podríamos hablar del impacto en la familia, el incremento de la violencia intrafamiliar, podríamos hablar del impacto psicológico, el efecto del encierro, el efecto de las mascarillas, del distanciamiento físico en la salud mental y también del incremento de los índices de depresión y de suicidio. Podríamos hablar de la parte socioeconómica y la manera de cómo la pérdida de empleos, de ingresos económicos de padres y madres afectó también a niños y también la sobreexposición en redes sociales, ahora que hablamos de educación en casa, el acceso a contenidos que no son apropiados, etcétera, etcétera. Entonces, el preguntarnos cómo las comunidades de fe podrían ser promotoras de vida plena en niños y niñas en este contexto es una pregunta muy relevante. Sin embargo, el enfoque que quisiera yo proponer para hoy es otro. En vez de pensar en qué necesitan los niños y las niñas para florecer en estos tiempos de post-pandemia, si podemos hablar de eso, y cómo las comunidades de fe pueden ser parte de eso, yo quiero invitarnos a pensar de qué manera podemos pensar a partir de la niñez y cómo eso puede ofrecernos pistas clave para reconstruir nuestro mundo actual después de todo el sacudón que hemos tenido con el COVID. Y eso implicaría pues mirar a la niñez no como objetos de nuestra pastoral, sino más bien como sujetos de revelación divina y como modelos, paradigma de nuestra pastoral y de nuestra misión. Y eso significaría también ir más allá de las visiones asistencialistas tradicionales y disponernos a ver a la niñez como el centro, ponerlos en el centro, como hizo Jesús, para poder escucharla, para poder aprender de ella, pero también para poder comprender las distintas maneras en las que Dios está hablándole al mundo y está hablando a la iglesia en estos tiempos de pandemia y pospandemia a través de los niños y de las niñas. Entonces, en eso quiero centrarme ahí. ¿Y por qué creo que esto es importante? Primero, algo muy obvio, pues porque creo que tenemos una deuda pendiente como una sociedad adultocéntrica, que la iglesia como parte de esa sociedad también ha tendido a ver a la niñez como estos sujetos no acabados, como adultos incompletos, como vasijas dispuestas que necesitan ser llenadas. Entonces no hemos visto a la niñez como sujetos sociales plenos, sino más bien disminuidos. Entonces existe una deuda pendiente, pero yo creo que hay otra razón y es ahí en donde me voy a enfocar. Es porque me parece que los paradigmas, los modelos y las dinámicas adultas resultaron claramente insuficientes e inefectivas, no solamente para prevenir el COVID, porque seamos honestos, el COVID no vino a decirnos nada que no sabíamos ya, lo que vino es a revelarlo y a destapar la herida con muchísima crueldad, pero no fuimos, lo adulto no fue suficiente para prevenir la realidad del COVID, pero tampoco nos ayudó para responder a este tipo de situaciones inesperadas. Nicolás, nuestro amigo Nicolás Panotto, propone en su libro de Juegos que hablan de Dios que la vida del adulto se representa, entre otras cosas, con la madurez, la frialdad en las decisiones, la superación de las inestabilidades y la siembra de la razón y la efectividad de los resultados.
pero la verdad es que nada de eso nos sirvió cuando el COVID nos agarró. Entonces, parecería que a pesar de nuestros intentos incansables por controlar la vida, esas investigaciones costosas, esas tecnologías alucinantes, esos marcos teóricos complejos con palabras que no entendemos, las estrategias detalladas y esas planeaciones interminables, todo eso el COVID se lo pasó por encima. El COVID nos demostró que la vida no se pone en cuadritos, se nos sigue escapando de las manos y el control sigue siendo una utopía del ser humano que no vamos a alcanzar. Entonces, esa incansable búsqueda de la eficacia, la productividad, que son muy propias de esta lógica adulta, hicieron que nuestro sistema y nuestra vida se convierta en algo rígido y con muy poca capacidad de adaptación. Y eso vimos en la sociedad, pero también vimos en las iglesias. Mucho de lo que hemos conversado el día de hoy tuvo que ver con, ¿y ahora qué pasa con la iglesia? ¿Y ahora qué pasó con la teología? ¿Qué pasó con la misión cuando nos cambiaron el escenario del pescador? Cuando nos cambiaron de escenario, se nos acabaron las definiciones. Entonces, eso me hacía pensar a mí que a la final Cogele tenía razón. Al final del día, todo lo que construimos con nuestras manos y todo lo que nos daba una sensación de seguridad resultó ser una vana ilusión y una especie de querer atrapar el viento. Entonces, las lógicas adultas no nos dieron una solución. Quiero preguntarme entonces si habrá algo, algunas claves en una lógica niña, en una lógica de la niñez, que nos pudiera dar algunas pistas para reconstruir el mundo en el que nos encontramos. Y solamente quiero hacer una aclaración antes de seguir. Cuando estoy hablando de una lógica adulta y una lógica desde la niñez, una lógica niña, no estoy hablando de hacer una diferenciación en grupos etarios. Creo que va mucho más allá de eso. Quiero hablar de una lógica y de una visión desde la adultez y desde la niñez, que creo que es ahí en donde podemos encontrar algo de esperanza. Y entonces me quiero enfocar en 3 paradojas. La primera paradoja, hablar de la vulnerabilidad como fortaleza. La segunda paradoja, hablar de la fluidez como enfoque. Y la tercera paradoja, hablar de la imaginación como razón. Entonces, hablemos de la vulnerabilidad como fortaleza. Estuvimos conversando, bueno, a lo largo de estos 2 años, pero también el día de hoy sobre el lamento y sobre la vulnerabilidad. Si algo hizo el COVID fue desnudar nuestra fragilidad. El mundo, la adultez, no le gusta aceptar ni las sombras ni los puntos frágiles. Pero durante estos 2 años, de alguna manera, tuvimos que verlo, tuvimos que aceptarlo y tuvimos que acompañarnos como humanidad porque era evidente, estábamos perdiendo gente, perdimos familiares, perdimos amigos, perdimos miembros de la congregación, no podíamos escondernos detrás de nuestra supuesta aparente fortaleza, éramos frágiles. Lo que me preocupa es que en estos tiempos de post-pandemia, que todavía no estoy segura que podemos hablar de eso, pero claramente parecería que estamos volviendo a lo que éramos antes. Y otra vez, la vulnerabilidad no es algo de lo que nos gusta hablar. El espacio de lamento no es un espacio en donde nos gusta estar. Y creo que ahí hay un riesgo porque la vulnerabilidad no solamente es inherente a la condición humana y es algo de lo que no podemos escapar, sino que también es útil, la vulnerabilidad nos ayuda. Y no solamente eso, la no vulnerabilidad también acarrea riesgos. Mis niños regresaron a clases después de 2 años, regresaron recién en febrero otra vez a la escuela y nos cuentan las profesoras de lo difícil que ha sido para muchos de ellos y de ellas volver, sobre todo para aquellos que no tuvieron otros niños. Esto de socializar, aunque somos seres sociales, no se daba tampoco tan fácil, no es algo que regresa después de 2 años de tener miedo de acercarnos, de no poder saludar, de no poder vernos bien, de ser como incompletos para unos y para otros. Para los niños esto era algo muy evidente y muchas de las escuelas están lidiando también con eso. ¿Cómo se vuelve a jugar? ¿Cómo se vuelve otra vez a tener los límites? ¿Cómo se vuelve inclusive a hablar? Y es algo evidente que psicólogos y psicólogas están trabajando en escuelas, pero me da la sensación que en nuestro regreso a una dinámica un poco más presencial, en los adultos no nos ha sido tan fácil aceptar
que esto también es algo que nos cuesta. Me acuerdo que en los primeros meses del COVID, reconocíamos lo difícil que era para los niños estar encerrados y no poder salir, pero nos costaba mucho aceptar que nosotras mismas y nosotros estábamos también padeciendo y también sufriendo las consecuencias del no poder salir, del tener que estar acá, de tener que estar con el esposo todo el día y aguantándonos en todos los momentos. Entonces, la vulnerabilidad es algo que en la lógica adulta no está muy presente, es mucho más presente en los niños y en las niñas. Si es que hay una herida, los enanos gritan, si es que me golpeé la rodilla, es un drama. ¿Por qué? Porque duele y porque está bien. El no poder expresarnos cuando hay algo que nos está lastimando es una fragilidad, en verdad, es algo que está mal y es una limitación. Entonces, creo que la posibilidad de abrazar nuestra vulnerabilidad, de aceptar nuestra fragilidad y también de procesar el lamento es algo que nosotros y nosotras como adultos necesitamos. Y la no vulnerabilidad es riesgosa porque en palabras de Maturana, este filósofo y biólogo chileno, él dice que la vanidad es en realidad la mayor ceguera del ser humano, porque entonces yo me creo dueño de lo que no sé y me creo poseedor de algo que en verdad no tengo. Y algo parecido también dijo el apóstol Pablo cuando él comenzó a ver su fragilidad como en verdad un antídoto a la prepotencia y a la vanidad. Él quiso despojarse de su vulnerabilidad, pero terminó aceptándola, abrazándola y aprovechándola. Y entonces fue cuando su fragilidad se convirtió en una posibilidad. Y solamente así su debilidad se convirtió en su fuerza. Por eso él dice, pues te basta mi gracia porque mi fuerza se realiza plenamente cuando tú eres débil. Por eso con gusto yo presumiré de mis flaquezas para sentir dentro de mí la fuerza de Cristo. Es de esa vulnerabilidad la que permite pasar del dolor a la posibilidad o también de la cruz a la resurrección. Voy rápidamente a mi segundo paradigma, la paradoja, la fluidez como enfoque. En el mundo moderno hemos visto la historia como lineal, pero en verdad entendemos que de muchas maneras la historia no es lineal, es más bien como circular, en donde el pasado, el presente, el futuro se cruzan, es como cíclica. Entonces, lo único que permanece en todo esto es el cambio es lo que estamos seguros que va a venir y las idas y vueltas son parte del camino. El problema es que cuando quisimos en esta lógica adulta buscar la eficiencia, generamos marcos demasiado rígidos y eso limitó nuestra capacidad de adaptarnos. El informe de desarrollo humano de la ONU del 2020, en tiempo de pandemia, dice que nuestros patrones de acción y pensamiento obsoletos son en verdad la principal fuente de problema. El problema no era lo que pasaba, el problema eran los patrones, porque eso era lo que limitaba la capacidad de adaptarnos. Y entonces la solución está en nuestra capacidad para reinventar y remodelar esos patrones. Y eso es algo que la niñez sabe. Si nosotros vemos a niños y niñas, un juego nunca es eterno y para siempre, siempre necesitan estar cambiando. Y mientras más pequeños son los niños, más necesitan cambiar porque su capacidad de concentración es mucho más limitada, es mucho más corta y el juego permite eso. Entonces estamos cada vez pensando, cada vez cambiando en ese juego, las reglas en verdad no importan, las reglas importan menos que el juego es en verdad lo más importante y en esas reglas sirven sí para seguir, pero también para cuestionarlas, para reinventarlas, para resignificarlas. Y eso nos ayuda entonces también a aprender a adaptarnos en las situaciones en las que tenemos. De la misma manera, un poco pensando como en esta línea del adaptarnos a las nuevas circunstancias, Einstein decía que no podemos resolver los problemas del pasado no podemos resolver los problemas que tenemos actualmente pensando de la misma manera en la que los creamos. Entonces necesitamos de alguna manera que un vino nuevo se eche en estos odres nuevos, no los vinos viejos en los odres viejos, los sistemas religiosos, económicos, políticos, sociales y culturales que ya no tienen esa flexibilidad se volvieron caducos. Entonces esta idea de vino nuevo nos recuerda la novedad que trae el mensaje del reino, pero también la frescura del espíritu, de la divina ruá, que nos hace constantemente esta invitación para salir fuera de la caja, pensar fuera de la caja, para movernos más allá de las fronteras y para pensar en nuevas posibilidades. Es esta la invitación que nos hace el Espíritu.